Como les dije, el día de hoy ya es la última parte del artículo científico y vamos a hablar sobre los resultados, el análisis o discusión de estos resultados, la conclusión y el resumen. Yo les había indicado antes que el resumen, como tal, lo tenía de último y lo explicaba de último porque compone todo lo que tiene un artículo científico, pero que en cuanto a la estructura de un artículo científico o de un trabajo de grado, el resumen es lo que está después de los autores, para que lo tengan como presente y no me lo vayan a poner al final del proyecto, sino que va al inicio, pero como este abarca todo exactamente, todo lo que tiene un artículo científico, entonces pues siempre lo explico al final para darlo de manera completa. Pero pues no quiere decir que vaya ubicado al final. Entonces, los resultados. Aquí en esta parte de los resultados, ustedes en algunos artículos científicos en los que han trabajado, no sé si de pronto pues han llegado como a mirar bien esta parte de los resultados, por lo menos los títulos. En algunas de las ocasiones les puede aparecer los resultados unidos a la discusión o al análisis de resultados. O en otras ocasiones pues puede estar separado. En esta ocasión yo les voy a explicar pues qué son los resultados y luego qué es el análisis de resultados o discusión, porque en el artículo que estoy trabajando con ustedes de ejemplo está de esa manera. Pero, como les digo, se puede dar el caso que otros artículos científicos tengan unido estas dos partes, o sea, tenga sus resultados y a la vez, cuando esté mencionando cuáles fueron los resultados, también puede indicar esa discusión o ese análisis de resultados. La discusión y análisis de resultados es exactamente lo mismo, simplemente que en algunas revistas pues exigen cierto título, pero pues al final el contenido es lo mismo que análisis de resultados y discusión. Entonces, en este caso, para hablar solamente de qué son resultados, son los datos experimentales que yo he tomado como tal en campo cuando hago un trabajo o, por ejemplo, cuando hago algo no en campo, sino algo que se trate solamente de investigación. Entonces, pues serán como los resultados que obtuve de todas esas metodologías que apliqué en mi trabajo de investigación. Pero al mencionar solo los resultados, voy a indicar datos experimentales o datos que he tomado de revisión de literatura y simplemente explico su comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a dar la razón o el porqué de lo que pasó o de esos resultados que obtuve. Simplemente los voy a mencionar, voy a indicar los resultados fueron estos, puedo indicar cuál fue como tal ese comportamiento, fue mayor, fue menor, pero sin necesidad en esta parte de resultados de explicar por qué fue mayor o por qué fue menor, por qué obtuve esos resultados. Eso ya lo haré en la parte como tal de discusión. Entonces, ¿les queda claro esta parte de los resultados? ¿Tienen preguntas o alguna duda? En los casos de que no sea una investigación de campo, pues como para explicar resultados, por así decirlo, como científicos o de cuentas, sino que sea un trabajo como el que estamos haciendo, se basaría más que todo en la revisión literaria, ¿cierto? Sí, de igual manera tú tienes que establecer una metodología y dentro de esa metodología, por ejemplo, cuando hay artículos de revisión, entonces tú en la metodología utilizaste también más artículos para poder llegar a concluir o a probar esa hipótesis que tú mencionaste. O sea, no lo hiciste en campo como tal tomando datos, pero los datos que tú tomas respecto a otras investigaciones que hicieron del tema que estás trabajando. Entonces, en ese caso, pues hablarías de lo que mencionas y también sería como esa parte que tienes en materiales y métodos, que es como la búsqueda de otros artículos, tesis o información en Internet para poder cumplir con esa hipótesis que te planteaste. Entonces, en ese caso, pues sería como en la parte de revisión y materiales y métodos que estableciste, que sería como la misma revisión que tienes ahí. De pronto, en la información que estás consultando, tienen, no sé, hayan algunas fórmulas o ellos tienen datos y resultados experimentales. Entonces, lo que yo hago en ese caso es comparar. Comparo los resultados que obtuvieron otros autores respecto al tema. Entonces puede ser que unos obtuvieron unos resultados positivos, otros negativos, aplicando la misma metodología. Entonces, en esta parte, si lo hacen
no como con datos experimentales que se tomen como tal ustedes mismos, lo pueden hacer es con la comparación de artículos donde trabajen la misma metodología o el mismo tema que ustedes están mencionando, porque en muchas de las ocasiones no todos los autores llegan al mismo resultado. Así trabajen la misma metodología, al final no todos obtienen los mismos resultados. Entonces, ahí en ese caso lo que ustedes hacen es eso, simplemente si mis materiales y métodos se basaron en revisar lo que hicieron otros autores respecto a una metodología, en los resultados yo lo que voy a explicar es lo que ellos obtuvieron. ¿Listo? O sea, lo menciono allí, digo, tal autor obtuvo estos resultados de su investigación y menciono al otro autor con los resultados que él obtuvo y puedes decir que difieren, porque uno fue mayor, en el otro fue menor, y ya en la parte del análisis pues vas a dar como tal la explicación de por qué fue mayor en uno o por qué fue mayor en otro. ¿Listo? Pero pues en ese caso sí es basado en lo que tú consultaste o lo que otros hicieron. ¿Listo? ¿Alguna Ok, otra pregunta? Bueno, entonces aquí está la parte del ejemplo. Entonces le voy a pedir por favor a alguno de ustedes que me ayude como leyendo esta parte, pues tengo un poquito afectada la garganta, entonces para pues, tratar de no hablar tanto. No sé quién me quiera ayudar a leer como esta parte. De igual manera yo pues le voy como indicando a los demás algunas palabras que aparecen ahí que no son como tan conocidas, pero entonces sí requiero que alguien como que me ayude en esta parte. No sé quién puede ayudarme a leer. ¿Ninguno? pues yo le puedo ayudar si quiere, profe. Bueno, gracias, Miguel. Desde resultados, ¿no? Sí, donde está ahí el Sí. título y esa parte. Cargas parasitarias en los grupos de estudio. La carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima como para los del Valle del Cauca. En las figuras 1 a 3 se presentan los promedios de conteos para los periodos de evaluación para las dos regiones estudiadas. Dale, para un Producción momentico de... allí. Ok. Espérate, para que voy a decirles algo. Ahí mencionan unas figuras. Más adelante les voy a poner como cada una de estas partes, esas cargas parasitarias con las figuras y les voy a explicar pues esos resultados, sino que aquí lo tomé pues ya de manera como general, todo lo que ellos exponen en sus resultados. Listo, puedes continuar. Listo. Producción de leche y correlación con carga parasitaria. Para las dos de la finca Lucerna, no, para los datos de la finca Lucerna, y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, que se comportó de forma atípica, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de las hembras horras. Espérate un momentico, ya les voy a En, explicar dos cositas. Atípico quiere decir que son datos que se apartan como de lo normal. Si yo voy a hacer una comparación con los otros datos que obtuve en campo, de los otros ordeños, estos datos fueron tan distintos que ellos decidieron omitirlos, incluirlos aquí. Mencionaron que eran pues atípicos y que no los iban a incluir dentro de su investigación. O sea, los tomaron, pero como les dieron resultados tan diferentes a los normales, decidieron no tomarlos aquí en la investigación. Y lo otro es que allí habla de hembras zorras. Esa palabra ahora significa hembras que no están produciendo leche, o sea, hembras que no están en producción. Listo, dale. en comparación con los demás grupos de producción, el mismo comportamiento se observó en el caso del Tolima para la finca El Chaco, donde se observó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales, siendo los individuos de alta producción los que presentaban una mayor carga parasitaria que los otros grupos. Me imagino que ese P igual a 0,026 es la carga parasitaria. Sí, es algo, sí, es estadístico, es el p-value del dato estadístico. Puedes ahí ya continuar. Si quieres, lo que está ahí entre los paréntesis, pues no lo lees. Yo sé. Relación positiva. ¿Cómo, profe? No, que puedes continuar y lo que está en los paréntesis no lo lees, ¿listo? Ok, ok. Eh,
¿Dónde iba? Así, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racional. Racial. Racial. Eso, racial. Listo, Perdón. gracias, Miguel. Entonces, bueno, esta parte de aquí ellos están exponiendo los datos, pero miren que ellos simplemente mencionan qué fue lo que pasó. Entonces me dicen que en la primera finca, aquí pues los animales que presentaban mayor producción de leche presentaban mayor cantidad de estos parásitos en comparación a las vacas que no producían nada de leche, que tenían menos garrapatas. Entonces ahí ellos me están mencionando simplemente datos, no me está explicando por qué las vacas que producen más leche presentan más garrapatas y por qué las que producen o no están produciendo leche presentan menos garrapatas. O sea, aquí simplemente ellos exponen unos datos, me mencionan allí, dice fue mayor, fue menor, pero en ningún momento me está diciendo, no, es que fue mayor por estas razones o fue menor por estas razones. Aquí simplemente exponen datos y ya. Entonces, para que lo tengan presente, cuando yo hablo solamente de resultados, es eso, decir, ¿cuáles fueron los resultados que yo tuve en campo? Por ejemplo, ellos aquí lo exponen también por medio de figuras. Ustedes los pueden hacer también figuras, tablas, bueno, eso ya lo decide como tal el autor, pero entonces en este caso simplemente es hablar. ¿Qué obtuve en campo o en la revisión? Si es un artículo de revisión, menciono valores de esos resultados. Puedo decir fue mayor, fue menor, pero en ningún momento voy a indicar las razones de por qué fue mayor o por qué fue menor. ¿Duda respecto a esto? Bueno, entonces, resulta que para llegar a esta parte final, les estoy explicando de estos resultados, debo partir de algo, y es que yo planteé un objetivo, esto que está aquí es el mismo objetivo que tomé pues de este artículo, que lo dividí en objetivos implícitos que se encontraban dentro de ese objetivo general y eran como las actividades que ellos estaban realizando para poder cumplir ese objetivo general. Entonces, ese primer objetivo como implícito allí, que es como un objetivo específico, era el conteo de esas garrapatas. Resulta que para poder yo llegar a esa meta de este objetivo de contar las garrapatas, pues debía aplicar una metodología y tener unos materiales para poder cumplirlo. Entonces, este diagrama describe exactamente eso, o sea, requiero el objetivo, requiero unos métodos y unos materiales para poder llegar a esa meta de ese objetivo y adicional a eso, con esta parte que tengo aquí de materiales y métodos, pues voy a obtener unos resultados. Entonces, este es un diagrama que explica de dónde voy a partir, qué requiero para poder cumplir con este objetivo y adicional a eso, qué obtengo con estos métodos que apliqué en mi investigación, que serían mis resultados. Y aquí está la segunda parte, que está en el mismo objetivo y que ellos tenían como esa parte de relacionar la cantidad de parásitos y la cantidad de leches pues, que producían estas vacas, y entonces exactamente lo mismo. Está el objetivo, los materiales y métodos que yo requiero para poder cumplir esta meta del objetivo y los resultados que obtengo pues, de estas metodologías que utilicé para poder llegar a esta meta. Bueno, aquí es lo mismo que ya leyó ahorita su compañero, sino que ya está de una manera más detallada, incluso pues ahí están las tres grafiquitas que ellos me mencionan aquí. Entonces, me dice que la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima como para los del Valle del Cauca. Luego me menciona las tres figuras que están aquí. También esto es como algo muy importante y es antes de yo presentar o poner pues figuras, tablas o todo este tipo de cosas, es como realizar una pequeña introducción a ellas, indicar, bueno, yo voy a presentar tres figuras donde voy a mencionar ciertas cosas de mi investigación. Voy a mencionar estos resultados. Entonces es importante como hacer esa presentación de esas figuras. Entonces, aquí en la primera figura
Se da en el conteo que realizaron solo en las fincas del Tolima. Allá habían 5 fincas donde realizaron como tal ese conteo y pues me indica en la parte de abajo cuáles son las fincas. Y en el eje X y en el Y me indica el conteo promedio por animal de garrapatas. Entonces aquí me dice que en esta finca San Javier, como pueden ver la barra, se presentó mayor cantidad de garrapatas en los animales de estas fincas. Aquí simplemente, como les digo, exponen datos. Aquí no me dice por qué en esta finca se presentó más garrapatas que en las otras fincas. No me explica absolutamente nada. Simplemente me indica, bueno, de las fincas donde se realizó el conteo en el Tolima, la finca San Javier presentó mayor cantidad de garrapatas y pues compara los resultados con las otras fincas y expone ahí sus valores, incluso hay pues un análisis estadístico donde dice que las barras que presenten letras diferentes son las únicas que estadísticamente tienen como tal una diferencia. Las demás se puede decir que aunque vemos aquí que, por ejemplo, el primero que dice Alta Chaco dice que es como 40 más o menos, 40 garrapatas por animal, y que en esta de acá que dice Calicanto es un poquito menos, pues dice no hay diferencia estadística como tal. En cuanto a la cantidad de animales, si yo veo el número, yo puedo decir, bueno, si hay diferencia, no sé, de 10 garrapatas, pero estadísticamente eso no marca una diferencia. Listo. Luego por acá en la otra gráfica me habla ya sobre el conteo en una de las fincas, pero entonces en este caso me menciona que en esta finca el conteo lo realizaron por la cantidad de leche que producían las vacas. Entonces me muestran los 4 grupos en que dividieron esas vacas de acuerdo a la cantidad de leche que producían. Y miren que aquí dice que los que producían más leche, la producción alta, presentaban alrededor de 350 garrapatas cada animal. Y la producción media es un poco menor, pero no hay diferencias como tal estadísticas en este resultado. Y ya luego pues me indican que las vacas que no estaban produciendo leche y que tenían una producción media 2, o sea, producían poca leche, pues presentaban menos garrapatas, como pueden ver ahí son como 150 y son muy parecidos los resultados de estos dos grupos de vacas de producción. Y ya aquí en la tercera gráfica, entonces están haciendo una comparación entre las dos fincas donde se hizo el conteo en el Valle del Cauca. Entonces aquí pues está el nombre de la primera que dice La Isabela y está la segunda que es Lucerna y me menciona pues acá la cantidad, dice que en esta Isabela se presentaron alrededor de 300 garrapatas por animal y pues en esta de acá un poco menos, 200, y que si hay diferencias estadísticas entre los dos. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a esta parte? Bueno, entonces esto que sigue aquí ya es la parte de resultados de la producción de leche y la relación que ellos establecieron con la cantidad de garrapatas que presentaban los animales. Entonces, para los datos, ¿me escuchan muchachos? Es que no sé, me está fallando como el Zoom. Sí, sí, profe, ahora sí pensé que era mi internet. No, 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 es que no sé por qué se me desconecta, pero otra vez vuelvo e ingreso como hospedadora. No sé por qué pasa eso. O sea, no me saca como tal, pero se desconecta y vuelve otra vez e ingresa. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, en esta parte de la producción de leche, los datos de la finca Lucerna y obviando el conteo a mano, como ya les mencioné anteriormente, ellos, aunque tomaron datos en campo de ese ordeño a mano, de las vacas que las ordeñaban a mano, decidieron no incluirlos en los resultados ni en el análisis porque esos datos que tomaron en campo fueron tan diferentes a los demás que no podían realizar como tal una comparación. Entonces decidieron mencionar, dijeron, bueno, no sé, de pronto ocurrió algún error al momento de yo hacer este conteo en estas vacas que ordeñan a mano, lo menciono aquí,
pero no lo voy a tener en cuenta como tal, ni en mis resultados, ni en mi análisis, no voy a hablar de qué pasó con esas vacas, debido pues a esos resultados atípicos. Dice, los animales que mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos de garrapatas, siendo estos más bajos en el grupo de hembras que no producen leche en comparación con los demás grupos de producción. Luego de ahí me menciona que es el mismo comportamiento, pues se observó en las fincas del Tolima, la finca del Chaco, donde se observó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales, siendo los individuos con mayor producción de leche los que mayor cantidad de parásitos presentaban. Y luego de allí, pues me menciona que dentro de los análisis de relación, esos análisis de relación están en esta gráfica que ya se los voy a explicar. Menciona que en la finca el Chaco, en el mes de agosto una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción, y que esa relación positiva entre la cantidad de leche que producían los animales y la cantidad de garrapatas que tenían, eh, se encontró pues algo similar en las vacas de producción media. Entonces, esta gráfica lo que quiere expresar aquí es que, bueno, en este eje X está la cantidad de leche promedio que producen los animales y en el eje Y está la cantidad de garrapatas promedio por animal. Entonces miren que aquí exactamente muestra esa correlación y me dice, bueno, la vaca que produce alrededor de 25 litros de leche presenta más o menos en promedio 50 garrapatas, en comparación a la que produce poca leche que presenta menos de 10 garrapatas. Y ahí mismo pues ustedes pueden ver esa correlación positiva que entre mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas van a presentar los animales. Como les digo, aquí en ningún momento me está mencionando por qué pasa esto, simplemente me está diciendo, cuando la vaca produce mayor cantidad de leche va a presentar mayor cantidad de garrapatas. Ya en esta siguiente parte, que es la discusión o el análisis de resultados, que es exactamente lo mismo, ya voy a dar esas razones o ese por qué de esos resultados que yo obtuve. Y en este caso es muy importante cuando vaya a realizar yo una discusión, siempre tengo que tener un conocimiento previo. ¿A qué se refiere ese conocimiento previo? Que yo siempre, por ejemplo, antes de esto ya he realizado algo que se llama estado de arte o revisión de literatura o marco teórico, donde tengo información de otras investigaciones que han realizado otros autores que ya están publicadas con el tema muy similar o hasta puede ser el mismo tema que yo estoy trabajando. Entonces, en ese caso, siempre para yo llegar a una discusión, debo ir a buscar en internet qué han hecho otros autores y qué resultados han obtenido respecto a lo que yo voy a hablar en mi investigación. Y adicional a eso, en esta discusión, siempre tengo que dar respuesta a la hipótesis que yo planteé. No quiere decir que como tal yo diga, esta hipótesis se aprueba por estas y estas razones, o sea, no lo voy a explicar de esa manera o a decir se rechaza por estas razones, no de esa manera, pero sí tengo que tener en cuenta que si yo me planteé una hipótesis al inicio de mi proyecto o de mi artículo científico, pues en esta parte de la discusión sí o sí tengo que dar respuesta a ella. Sea que la apruebe o la rechace, tengo que dar respuesta con la información que yo estoy presentando. O sea, no hay necesidad de decir, sí, sí se aprueba la hipótesis por estas razones. O sea, no se va a describir como tal de esa manera, sino que simplemente en lo que yo estoy mencionando en mi discusión voy a dar respuesta a esa hipótesis. En mi texto de la discusión daré respuesta a esa hipótesis sin necesidad de mencionar o decir si la apruebo o no la apruebo, porque ya con lo que yo estoy redactando y la información que tengo en mi discusión va a ser necesario para que la persona que esté leyendo diga, ah, no, este autor si aprueba su hipótesis y dice que lo que se planteó al inicio es verdadero, si era verdad lo que él creía o pensaba respecto a esa solución, a ese problema, o simplemente voy a decir, no, pues o sea, al final
no llegó a comprobar esa hipótesis y decir que era cierta, sino que la rechazó. Entonces ya les voy a mostrar aquí el ejemplo de esa discusión, les voy a ir como explicando poco a poco de qué se trata para que al final miremos si se cumple o no se cumple como tal la hipótesis que él se planteó al inicio. Entonces, él aquí me menciona que los efectos negativos de esa cantidad de parásitos sobre un animal van a variar según la resistencia de cada animal. A su vez, esa resistencia va a depender de la raza del animal, del estado fisiológico de ese animal y del estado de salud. Entonces, miren que él aquí se está apoyando en información que busca en internet y me está hablando de que esa carga de parásitos o de estas garrapatas va a depender en un animal de su raza, del estado fisiológico en el que esté. Cuando se habla de ese estado fisiológico, pues se menciona también esa parte de la producción, si está produciendo leche, si tiene alta producción, media, baja, porque la cantidad de leche que se produce se va a dar de acuerdo a ese estado fisiológico en el que se encuentre ese animal. Y pues como les digo, se está apoyando en internet y también menciona aquí que la salud del animal es muy importante para saber qué cantidad de parásitos puede presentar un animal. O sea, si el animal está enfermo, pues entonces obviamente va a ser más susceptible a que cualquier parásito pues esté en su cuerpo. Luego de allí me menciona que es importante llamar la atención a que en el presente estudio se observaron conteos más altos, al menos 5 veces más, en los grupos de la Hacienda Lucerna en comparación con aquellos observados en la Hacienda del Chaco. Ellos aquí me hacen una aclaración en esta discusión porque les voy a mostrar por acá, me voy a volver un momentico a las gráficas. Miren que aquí en estas gráficas, aquí está la Hacienda Lucerna y acá está la Hacienda pues Chaco, por aquí está, y dice que se presentaron diferencias en la cantidad de garrapatas. Miren que aquí en esta hacienda simplemente los animales presentaban como 20 garrapatas por animal, en cambio en esta hacienda Lucerna presentaban hasta 350, o sea, 5 veces más eh, esa cantidad de garrapatas. Entonces aquí ya empieza en esta parte a mencionarme, bueno, ¿por qué pasó eso? Porque en esa hacienda del Tolima, presentaron mayor cantidad de garrapatas los animales que en la hacienda Lucerna. En estas haciendas tienen el mismo componente racial, o sea, las vacas que están allí son vacas que son de la misma raza. Entonces me están diciendo, bueno, la diferencia entre la cantidad de garrapatas de la hacienda Lucerna y de la hacienda El Chaco, que tienen la misma raza de animales, se da por estas razones. Entonces, la razón para que ellos digan es que la raza en este caso no me va a indicar si tiene mayor cantidad de garrapatas o menor, porque es la misma raza que se trabajó en estas dos haciendas en diferentes departamentos, una estaba en el Tolima y la otra estaba en el Valle del Cauca, o sea, la raza no influyó en la cantidad de parásitos en estas fincas. Lo que influyó, entonces aquí ellos ya me dicen qué fue lo que pasó en esas fincas y por qué en esta hacienda Lucerna había más garrapatas que en esta hacienda El Chaco si tenían la misma raza de animales. Entonces dice, dentro de los muchos factores que pueden contribuir a explicar esta diferencia se encuentran el manejo y el uso de acaricidas. Resulta que en esta hacienda del Chaco pues utilizaban acaricidas y en la hacienda Lucerna no utilizaban nada de este tipo de acaricidas. Entonces en ese caso por eso se presentó mayor conteo de garrapatas pues en la hacienda Lucerna. Entonces esa es una de las primeras razones. Ellos dicen, bueno, son la misma raza de animales, pero resulta que en una finca utilizan acaricidas y en la otra finca no utilizan acaricidas. Entonces, allí hay una razón por la que en una finca se presenta muchas garrapatas, 5 veces más, y en la otra no. Y también mencionan que ellos no tuvieron en cuenta esta parte, o sea, cuando hicieron su investigación, incluso es una de las fallas que pueden tener, que no controlaron y no tuvieron en cuenta su investigación y era esta parte del uso de acaricidas. Ellos dijeron, bueno, o sea, no lo obviaron, pero cuando ya llegaron los resultados y se dieron cuenta de esas cantidad de garrapatas y que eran 5 veces más, entonces dijeron, bueno, a nosotros se nos olvidó, se nos pasó tener en cuenta algo tan importante y es ese uso de acaricidas. Y adicional a eso también mencionan otras características y es esto que está aquí.
que las condiciones climáticas. En este caso, como son diferentes lugares, departamentos, las condiciones climáticas también pueden influir en la cantidad de parásitos que presente un animal. Y en este caso ellos tampoco tuvieron en cuenta estas características climáticas, o sea, simplemente tuvieron en cuenta como la raza para hacer esas investigaciones, pero obviaron otras características que pueden influir en la cantidad de garrapatas que presenten los animales. Luego de ahí, más abajo, me indica, dice, respecto al componente racial, se debe recordar que los animales en los grupos del Valle del Cauca Lucerna son cruces, o sea, son animales criollos. Y adicional a eso, me está mencionando que la alimentación que estos animales criollos tenían era una alimentación, en este caso balanceada. Estos sistemas silvopastoriles, como ya les había mencionado, es una alimentación que es balanceada, es más nutritiva, es una alimentación de calidad. Y también me menciona que otros animales solo estaban alimentados con pasto, o sea, con una dieta deficiente. Entonces, aquí me está indicando algo y es que en esta finca hay animales criollos y adicional a eso hay dos grupos. Un grupo que se está alimentando con una dieta de calidad y otro grupo que se está alimentando pues con una dieta que no tiene tanta calidad o no, o es menos la calidad que presenta esta dieta. Luego acá me dice, esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, la dieta de calidad presenta beneficios que reducen la carga parasitaria en los animales. Miren que acá arriba me estaba mencionando que si el animal presenta un estado de salud mejor, pues entonces la cantidad de parásitos obviamente va a ser menos. Entonces aquí me menciona eso, dice, un animal que se encuentra bien nutrido, obviamente va a estar bien de salud y va a presentar menos cantidad de garrapatas en comparación a un animal que simplemente está comiendo pasto y que su salud pues no va a ser la mejor. Entonces aquí ya empiezan como a darme las explicaciones del por qué puede ocurrir como tal esa parte de los conteos. Luego dice, es importante recordar que la garrapata presenta especial predilección por razas bostauros. Esta raza bostauros es una raza que no es criolla, o sea, no es un cruce, sino que es una raza pura. Incluso en los perros pasa mucho esto y es que cuando, por ejemplo, son perros criollos, salen a la calle y no les da, o les dan garrapatas, pero pues no les dan tantas garrapatas. Y adicional a eso, por ejemplo, un perro de raza cuando les da este tipo pues de garrapatas o este tipo de parásitos, en muchas de las ocasiones hasta les salen granitos y le causan afecciones en la piel porque son más delicados a ser puros. Cambio en este caso pues me dice las vacas que no son puras sino que son cruzadas también pueden presentar menor cantidad de garrapatas en comparación a razas que sí son puras. Y por aquí pues me va a mencionar que por qué ocurre esto y dice que es porque, dice, de igual forma se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos que son cruzados criollos y que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Entonces aquí en este caso me mencionan, me dice, las razas criollas son más resistentes porque genéticamente tiene ciertos genes que hacen resistencia pues a que se presente mayor cantidad de garrapatas en comparación a los animales que tienen como tal o son puros, que no tienen cruces, sino que son puros. Entonces, en este caso, en esta finca del Valle del Cauca me está indicando dos razones de por qué se presentó la mayor cantidad de garrapatas. La primera razón es que me dice, bueno, los animales que están mejor alimentados presentan menor cantidad de garrapatas y adicional a eso, los animales que son criollos presentan menor cantidad de garrapatas en comparación a los animales que son puros. Ahí ya me están dando como las razones de por qué se puede presentar mayor cantidad de este parásito. Y aquí pues me está hablando de las razones en la finca del Valle del Cauca. Ya más adelante pues me pasará a hablar de las razones de la finca del Tolima. Y por acá pues me dice, por esta razón el componente genético es importante en las explotaciones, siendo en Australia recomendado el cruce de bos tauros por bos índicos para controlar las garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre los animales. Luego, pues acá ya están los resultados y la discusión o el análisis de esos resultados que ellos obtuvieron en la finca del Tolima. Y dice,
En la finca del Chaco se determinó que la cantidad de parásitos en los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción. Entonces, la diferencia que ellos vieron en la cantidad de garrapatas en las fincas fue que en la del Valle del Cauca se dio por el tipo de alimentación y por el tipo de raza del animal. Y aquí en el Tolima me está mencionando que esa cantidad de garrapatas se debió a la producción, o se debe como tal, a la producción de una vaca, o sea, la cantidad de leche que puede producir. Entonces, siguiendo, dice que estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. En el análisis de varianza se mostró que los individuos que más leche producen, mayor cantidad de parásitos tienen en su cuerpo. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción de leche de alta producción. Entonces aquí también me está mencionando y es como lo que yo les mostré en esa gráfica que era ascendente, donde decía a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas va a presentar el animal. Y aquí me menciona algo pues importante, ya empieza como a dar explicación, incluso se está apoyando, como pueden ver aquí, en información de otros autores respecto al tema. Entonces dice, esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Aquí lo que me está indicando es que en esta finca del Tolima la cantidad de garrapatas no se dio por la raza del animal, sino que se dio fue por la producción de leche. Y dice, esto corrobora lo descrito por Barbosa, bueno, estos dos autores, en cuanto que al estado fisiológico de las hembras bovinas durante el periparto. Ese periparto es un periodo o un estado fisiológico que tienen las vacas que se da 10 días antes del parto de la vaca, el día del parto y 10 días después del parto. ¿Qué pasa en este proceso o en este periodo? Resulta que un animal o una vaca, bueno, hasta las mujeres, cuando van a tener un hijo, o en este caso, pues las vacas, una cría, requieren que la nutrición que tenga sea una nutrición de alta calidad. ¿Por qué? Porque ya no solo, pues aparte de que va a tener un parto, que es algo que no es tan fácil, que requiere muchísimos nutrientes para poder que se dé ese parto, adicional a eso, no solamente se tiene que alimentar para ella, sino que tiene que alimentarse para la cría porque ya va a empezar a producir leche. Y exactamente después del parto es cuando la vaca más leche produce. Entonces el proceso dice que influye en la cantidad de garrapatas que puede tener el animal. ¿Por qué? Porque aquí en el animal requiere una alimentación que sea buena. Y adicional a eso, por acá me menciona bueno, voy a terminar de leer aquí el estado fisiológico de las hembras en periparto, permite mayor infestación debido a un aumento, aquí dice, en la susceptibilidad de las vacas. Requieren más nutrientes y adicional a eso, cuando las vacas están cercanas a ese parto, se genera estrés y ese estrés hace que las vacas obviamente se descompensen, su sistema inmune pues disminuya, baje, las plaquetas las tenga más bajitas y de una, si uno no tiene un estado de salud adecuado, no está alimentado de la manera adecuada, pues obviamente va a ser más susceptible a que de pronto le dé una enfermedad o en este caso pues que las vacas que están produciendo más leche tengan más garrapatas. Luego de aquí me dice, en vacas cercanas al parto, factores como alimentación, que fue lo que ya les mencioné, y altos niveles de estrés juegan un rol importante en la susceptibilidad adquirida. Y miren que aquí pues también se apoyan en información de un autor. Ellos aquí me mencionan qué fue lo que les pasó y luego acá se apoyan en información de un autor donde otra vez aprueba y dice, vean, nosotros también hemos investigado y también llegamos a esa conclusión, que las vacas en este periodo requieren mayor alimentación y normalmente pues la alimentación no es buena y adicional a eso pues por lo que están pasando se estresan más y eso hace que puedan presentar mayor cantidad de garrapatas. Entonces ahorita les voy a leer la hipótesis y les voy a preguntar si este autor aprueba o rechaza la hipótesis.
Listo, entonces, la hipótesis es la siguiente. Esto fue lo que él se planteó allá en esa introducción y él indicó esto. Los factores propios del animal, como lo es el estado fisiológico, el componente racial, el estado nutricional, puede influir en la carga antiparasitaria. ¿Ustedes qué creen? ¿Él aprobó o rechazó esta hipótesis? Según lo que yo les leí en la discusión. La aprobó, ¿Por qué? porque la menciona que lo de la raza, lo de cuando son criollos, cuando son criollos influye, la fisiología, el estado de nutrientes, que es cuando mencionó lo de las vacas cuando están embarazadas, que tienen, influyen más, y no sé qué, bueno, pues yo pienso que lo aprobó. Ajá. ¿Y los demás qué creen? Que aprobó. Listo. Por las mismas razones que mencionó Brigitte. Sí. Bueno, entonces, esto que está aquí, ya se los voy a mostrar. Esto que yo puse aquí es un resumen, es para que lo entiendan de una mejor manera. Pero como tal, pues en el texto no está de esta manera, o sea, el texto es el que pues les leí. En esta parte de aquí es todo este texto, pero pues esto fue lo que yo resumí con mis palabras para indicarles que sí, la hipótesis se aprueba y les voy a dar como las tres razones de por qué se aprueba. Entonces, él me dice aquí que estos factores del animal, el estado fisiológico, entonces, en este estudio se encontró que animales en un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles ya sea o por la alimentación deficiente o por altos niveles de estrés. Luego, de ahí dice que se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues animales con cruces voz índicos, o sea, criollos, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a sus características genéticas. Entonces aquí me está hablando también del componente racial y luego acá me menciona en cuanto al estado nutricional, se encontró que animales alimentados con sistemas silvopastoriles, que es la dieta que mejora como tal la calidad de ella, presentan menor carga parasitaria en comparación a monocultivos cuando son solamente pues alimentados con pastos, porque obviamente esta dieta de pastos no es una dieta balanceada que le dé todos los nutrientes que el animal requiere. Entonces miren que aquí pues esto es un resumen, o sea, como tal no es que se exprese de esta manera, sino que simplemente se los puse así para que les quede aún más claro, pero pues ya vi, no sé, a Brigitte y a otras de sus compañeras que les quedó claro que sí se aprobó con lo que yo les leí en la discusión. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer, o sea, no tienen que poner tal cual la hipótesis se aprueba en el caso de sus proyectos de curso, porque en el trabajo que va a quedar el día de hoy, sí los voy a poner a que me mencionen y me digan, sí, la hipótesis se aprueba por estas y estas razones, o sí, la hipótesis se rechaza por tales razones. ¿Listo? Entonces también por eso fue que les puse esta parte como este resumen para que en el trabajo que va a quedar el día de hoy, pues lo tengan como muy presente. ¿Listo? Profe, y por Dime. ejemplo el de nosotras no tiene hipótesis del curso de investigación. Daniela, yo no les puse que debían tomar la hipótesis algo. No, usted nos puso que, nosotras pusimos una cosa y usted nos puso que ese trabajo de investigación no presentaba hipótesis. Y ya. Bueno, en el caso de que si no presenta la hipótesis, entonces lo que debes es mirarlos en el objetivo. Decir, o sea, si Es cumple decir, si se como cumple tal. el objetivo. Ajá, en los resultados, Ah, es decir, porque eso, o sea, esa es la meta, de todas maneras, yo tengo que llegar a si se cumple o no se cumple esa hipótesis, pero entonces también en el trabajo tengo que llegar a esta parte de la discusión o el análisis también a cumplir con el objetivo, porque las dos son como muy unidas. Entonces, en el caso de ustedes, si no tienen como tal la hipótesis ahí, entonces tomarían el objetivo, o sea, en el objetivo van a ver si ellos llegaron a cumplir con ese objetivo y decir si ellos con lo que mencionan en la discusión o en el análisis de resultados, sí cumplieron como tal con todo el objetivo, o sea, sí llegaron a esa meta y cumplieron con lo que estaban diciendo ahí. ¿Listo? Luego está la parte final, que es la conclusión. Entonces, Profe, una preguntita. dime. Eh, es que antes de que Daniel me preguntara, creo que escuché que usted había dicho que nuestro trabajo del proyecto
No hacía falta recalcar si se cumplía o no la hipótesis. ¿Estoy en lo correcto o no? Ujú. O sea, como tal, yo no voy a poner la hipótesis se aprueba por estas razones. No, mira, lo voy a escribir de esta manera. Mira que aquí en lo que yo les leí de la discusión, en ningún momento este autor dice, es que la hipótesis se aprueba por esto y esto y esto. No, o sea, él empieza aquí como tal a discutir o a hacer un análisis sobre los resultados que obtuvo, pero en ningún momento me dice, ay, sí, es que yo cumplí con la hipótesis, sino que mira que la información que él me da aquí me da para yo como lector decir, bueno, si la cumplo o no la cumplo. Obviamente ustedes como escritores o redactores de ese proyecto también tienen que identificar si la cumplen o no, no lo van a especificar y a decir sí, poner ahí sí se cumple por estas y estas razones, o sea, no se hace de esa manera, sino que se hace de una manera implícita de que yo toda la información que tenga aquí en la discusión me está indicando si yo la cumplí o no la cumplí. ¿Listo? Porque mira que aquí ni la menciona ni la trae como tal a colación, o sea, la hipótesis está ya en la introducción, pero toda la información que tiene esta discusión me está diciendo, sí, la hipótesis se cumplió por todas estas razones. ¿Listo? Entonces en el caso de usted es lo mismo, o sea, como tal no me tienen que poner si aprueba o no se aprueba, pero todas las razones que me den en esa discusión o en ese análisis de resultados me tienen que llevar a que yo como lectora diga si se aprueba o no se aprueba. Y ustedes también lo tienen que tener claro, si se aprueba o no se aprueba. No me lo ponen, pero lo deben tener claro. ¿Listo? Listo, profe. Porque obviamente esta discusión me lleva a decir si se aprueba o no se aprueba esa hipótesis. O sea, esa es la finalidad de la discusión. Listo, ¿Listo? profe. Bueno, luego de aquí ya está la parte pues de la conclusión, es lo último. Como autor puedo elegir hacer lo siguiente. Hacer una conclusión de manera general o hacer una conclusión si tengo, por ejemplo, objetivos específicos por cada uno de los objetivos específicos. Entonces llego a una pequeña conclusión por cada uno de esos objetivos. Eso como tal lo define el autor. O sea, si lo quiero hacer de esa manera, lo hago de esa manera. Si quiero redactar simplemente un texto que tenga, no sé, 2 párrafos, entonces lo hago de esa manera. Y en la conclusión, ¿yo qué voy a dar? Bueno, aquí lo que voy a dar es mi argumento y afirmación respecto a lo que yo llegué a alcanzar en mi trabajo. Obviamente esa conclusión es como la respuesta a cada uno de esos objetivos específicos y simplemente va a partir de ideas principales y va a resumir toda mi investigación. Entonces aquí yo voy a decir, bueno, yo encontré ciertas cosas en mi investigación y que me ayudaron a cumplir esas metas, que son los objetivos específicos que me planteé, y aquí lo voy a expresar de una manera más resumida. O sea, obviamente no voy a poner todo lo que encontré en mi investigación, pero sí voy a poner lo más relevante y lo más importante, y obviamente va a ser con mi argumento. O sea, siempre tengo como que argumentar el por qué encontré esos resultados o por qué llegué a esa parte de mi investigación. Entonces aquí les voy a leer lo que ellos tienen en sus conclusiones. Y dice, al comparar animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban en estos sistemas silvopastoriles tienen un 56% menos de carga parasitaria que la observada en un sistema de praderas de monocultivo, o sea que solamente se alimentan con pastos. Para ellos aquí lo importante fue dar prioridad como tal a la alimentación, porque la investigación adicional de encontrar eso que estaba en la hipótesis también estaba encaminada a indicar que este tipo de alimentación es mejor que alimentar a los animales solamente con pasto. Entonces, el énfasis que ellos hicieron en esta conclusión es decir, y mencionar, incluso mencionan este porcentaje que antes no se mencionaba en los resultados, es algo que yo también puedo hacer, es información adicional que para mí es muy importante y la puedo poner aquí en las conclusiones. O sea, ellos hicieron esta parte de este porcentaje con los conteos que tenían, pues obviamente de las garrapatas de animales que consumían esta dieta y de animales que consumían esta otra dieta y pues llegaron a ese porcentaje. Entonces, en este caso yo también puedo expresarlo de esta manera si quiero. Eso también lo defino yo como autor, si doy más resultados o simplemente pues menciono la información sin necesidad de poner números o todo este tipo de cosas. Luego dice, a su vez los individuos con mayor requerimientos nutricionales, como el grupo de recién paridas o de alta producción, muestran mayor carga parasitaria en comparación con las hembras de los demás grupos. Entonces aquí en este caso vuelvo otra vez y menciono lo mismo, o sea,
que la producción de leche o la parte, por ejemplo, del estado fisiológico en que se encuentran los animales es importante para saber cuál es la carga parasitaria del animal. Y luego acá al final también es algo que yo puedo hacer en la conclusión, es que en muchos de los casos, cuando yo realizo una investigación, hay cosas que yo no las tengo en cuenta, ya sea porque el tiempo que tengo para hacer la investigación es muy corta y no puedo incluir. Entonces, en la conclusión también puedo dejar recomendaciones. O de pronto que al momento de hacer mi trabajo cometí errores y o no tuve en cuenta ciertas cosas, entonces aquí también lo puedo dejar como abierto para que otros investigadores digan, no, pues entonces yo también quiero como hacer esta misma investigación, pero voy a incluir los factores que ellos obviaron. Entonces también es válido dejar como ese tipo de recomendaciones. En el caso de ellos, pues aquí me dice, el posible efecto de beneficio de estos sistemas silvopastoriles es complejo y va a depender de factores como los vegetales que asocien, o sea, las plantas que, el tipo de planta que puedan asociar en estos sistemas, porque ellos pues también trabajaron aquí como tal con diferentes pastos y árboles y dependiendo de las regiones y tampoco tuvieron en cuenta ese tipo de vegetales que utilizaban al momento del conteo. Entonces ahí están mencionando que sí es beneficioso que los animales se alimenten con esta dieta balanceada, por la razón que es balanceada, pero que adicional a eso también se debe tener en cuenta el tipo de pasto que yo estoy asociando con los árboles o con los arbustos y que lo debo también tener en cuenta en una próxima investigación para hacer el conteo. Tal vez alguna planta que yo utilice me pueda ayudar a disminuir la cantidad de garrapatas que presente con otro tipo de planta. Entonces allí me está mencionando eso. Dice, bueno, nosotros no tuvimos en cuenta el tipo de planta que utilizábamos en una finca, en la finca del Valle del Cauca y en la del Tolima, no los tuvimos en cuenta para el conteo. Y puede ser que ese tipo de plantas que se utilizan en cada una de las fincas disminuya también la cantidad de garrapatas que se presente en un animal. Me habla de factores, bueno, al estado fisiológico, nutricional de los animales y me menciona otra cosa, los factores climáticos. Ellos allí tampoco tuvieron en cuenta los factores climáticos, ellos tuvieron en cuenta la raza, el estado fisiológico en que se encontraba el animal, el estado nutricional, si consumían un alimento balanceado o no, y también la parte de la raza, pero los factores climáticos no los tuvieron en cuenta. Entonces aquí también me hace referencia a que los factores climáticos también pueden ser importantes al momento de realizar un conteo en los animales, que puede hacer que se presente mayor cantidad de garrapatas, por ejemplo, en un clima cálido que en un clima frío, y lo deja pues también ahí abierto para que otros autores hagan la investigación teniendo en cuenta estos factores climáticos. Y ya al final me dice, al comparar dos sistemas silvopastoriles se observaron diferencias significativas en carga parasitaria y en su relación con productividad. ¿Tienen alguna duda respecto a esta conclusión? Listo. Y lo último, como ya les mencioné, no es que vaya de último como tal en el trabajo, va después de poner los autores, pero pues como les dije, o sea, el resumen tiene absolutamente todo lo que tiene mi investigación. Entonces ya en esta parte del resumen lo que yo hago es comunicar de una manera muy rápida y precisa todo el contenido de mi artículo o de mi proyecto. Y para que lo tengan presente, por ejemplo, no sé pues si leyeron esta parte del resumen en la plantilla de la universidad, establece una cantidad de palabras que va entre 150 y 250. En los artículos científicos, eso ya va a depender de la revista donde yo vaya a publicar, donde me dice la cantidad de palabras que debe tener el resumen. Pero en este caso, normalmente esa cantidad llega como entre 150 y 300. ¿Listo? Entonces, bueno, como les dije, en el resumen va a tener todo. Entonces va a tener parte de mi introducción, parte de mis materiales y métodos, parte del resultado, va a tener parte de análisis, de resultado, de discusión, de conclusión. En algunos casos también dependiendo de la cantidad de palabras que me digan en una revista, entonces yo también voy a poder decidir, voy a decir, bueno, voy a poner simplemente
pues parte de la introducción, yo ya miro si pongo, por ejemplo, el objetivo de la investigación o parte del planteamiento del problema. O sea, yo decido qué es lo que voy a poner en esa introducción. Cualquier apartado que esté ahí en la introducción, entonces lo puedo poner allí. Y el autor, pues, es libre de decidir qué parte de la estructura de la introducción va a mencionar. Y no quiere decir que la copie tal cual, no, porque no se copia tal cual, o sea, hay que resumir, volver como a redactar toda esta parte de manera resumida. Ahorita les voy a mostrar pues el ejemplo. Y en los materiales y métodos también, o sea, no voy a copiar todos los materiales porque obviamente son muchos, tengo pocas palabras, pero entonces yo voy a decir, bueno, esos materiales y métodos para mí lo más importante que se menciona en ese resumen son estos. Y menciono eso ahí. Y aquí, por ejemplo, en la parte de resultados, puedes poner, por ejemplo, los resultados y no poner el análisis como tal, sino que al final de una llegar a la conclusión. ¿Por qué? Porque como no tengo tantas palabras para poder mencionar todo, entonces puedo obviar esta parte de análisis de resultados o discusión y simplemente expongo cuáles fueron los resultados y la conclusión que al final me está dando de una manera muy resumida este análisis o discusión. Entonces ya se los voy a mostrar aquí. En el caso de ellos aquí en la introducción pusieron lo siguiente, dice, en el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar la carga de garrapatas en hembras bovinas de diferentes razas, pastoreando en sistemas silvopastoriles o en sistemas tradicionales en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca en Colombia. Entonces ellos aquí decidieron como tal indicar cuál fue el propósito o como parte del objetivo de la investigación. Entonces allí me habla de ese objetivo. Entonces ustedes también pues hacen lo mismo. Deciden si ponen parte del planteamiento del problema, si ponen el objetivo de manera resumida. Lo que yo sigue ahí pues son materiales y métodos y ellos como tal decidieron poner estos datos que están mencionando. Dice, se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a las razas lucerna y cruces, ahí me habla pues de los cruces en diferentes estados fisiológicos. También tomaron la decisión como de mencionar cómo estaban alimentando los animales, incluso hasta el tipo de pasto que les estaban dando a esos animales y mencionar cómo fue el conteo de esas garrapatas. Entonces, como les digo, o sea, esto aquí ya es decisión del autor que va a poner de manera resumida. Luego ellos aquí exponen los resultados, se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de animales de alta producción estuvieron relacionadas con mayor carga parasitaria. Entonces, en este caso, pues también ellos decidieron hablar de esta parte y mencionar que para ellos lo más importante, pues en esos resultados era la parte de en que más leche producía el animal, más parásitos presentaba. Y al final, como no podían poner tantas palabras, pues se fueron de una a esa conclusión, no hablaron como tal del análisis o de la discusión, sino que de una se fueron a la conclusión. Y dice, se concluye que tanto el sistema de producción como el nivel de productividad de los animales influye sobre el conteo de garrapatas en las vacas. En los sistemas silvopastoriles, la carga de garrapatas fue inferior a la de los sistemas de monocultivos. Y al final están estas palabras claves. En total deben ser de 3 a 5 palabras claves. Y lo ideal de estas palabras claves es que es un apoyo o una información adicional a lo que yo tengo el resumen. Yo aquí como tal no puedo, y es como lo que se debe manejar, mencionar palabras que estén en el resumen. Como es una información adicional, entonces obviamente la idea es que la persona que esté leyendo, aparte de leer ese resumen, pues lea estas palabras claves y diga, bueno, ya con el título de esta investigación, con lo que yo leí en el resumen y con estas palabras claves, entonces me voy a leer todo el artículo porque sí tiene el tema que yo voy a tratar o voy a leer investigación. Entonces ahí ya decido si lo leo o no lo leo. Por ejemplo, si está en otro idioma, entonces hago lo mismo. Si, por ejemplo, tengo el resumen que está en español, las palabras claves están en español y todo esto, entonces yo ahí ya voy a definir si traduzco todo el artículo o no, porque ahí ya me doy cuenta si me sirve la información o no me sirve la información que tiene como tal ese documento.
Y para que lo tengan presente, por ejemplo, aquí se tomaría como una sola palabra clave, porque en algunas ocasiones pues me preguntan esto. Simplemente esas palabras van a ir tal cual como están aquí y están separadas por comas, o sea, van a ir de esta manera, separadas por comas, y esta se va a tomar como si fuera una sola palabra, para que lo tengan presente. Otra cosa, pues yo les había dicho que no se pueden mencionar como tal, y la idea no es esa, palabras que estén en el resumen. En este caso, pues ellos sí mencionaron una y es esta de Colombia que está aquí. Adicional a eso, pues aquí me está mencionando es las fincas y todo este tipo de cosas. Y en la parte de arriba, pues no me mencionan como tal esas fincas ni esta parte. Pero la idea, o sea, es para que lo tengan presente y también para que tengan en cuenta es que no todos los artículos están redactados de la manera correcta. Cuando me mencionaban ahora que uno no tenía la hipótesis, o sea, todos deben tener una hipótesis, pero en el caso de ellos no plantearon como tal una hipótesis de investigación. Entonces, para que lo tengan presente, que ustedes se van a encontrar cuando de pronto consulten información, que los artículos no van a estar redactados de la manera correcta, no van a cumplir con la estructura correcta que yo les estoy dando, pero la idea sí es que ustedes cuando les toque de pronto hacer algún artículo o este tipo de cosas, pues lo hagan de la manera correcta. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna duda respecto a esto? No hay dudas. Bueno, entonces ya aquí terminamos. Les voy a mostrar qué es lo que deben hacer. Ay, denme un segundito. ¿Qué es lo que deben hacer en el trabajo para dentro de 15 días? Este trabajo que les voy a dejar el día de hoy respecto a esto, lo deben entregar dentro de 15 días, ¿listo? Para que lo tengan ahí como muy presente, y a los que les falta el trabajo pasado, pues entonces pues deben ir como tal trabajando esas dos cosas. Entonces, lo primero que van a hacer, pues obviamente, es el trabajo con el artículo, ya es la parte final. Entonces van a hacer un diagrama donde incluyan el objetivo, o si tienen objetivos, pues objetivos, y van a tomar materiales y métodos que se requirieron para cumplir ese objetivo. Y van a ver en los resultados también esa parte, o sea, van a hacer exactamente, ya les muestro otra vez la presentación para que vean qué es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer estos gráficos. Exactamente, o sea, toman el objetivo y ponen materiales y métodos que se requirieron para cumplir ese objetivo y los resultados que se obtuvieron en esas metodologías aplicadas. O sea, deben identificar y hacer un diagrama, pues así ya ustedes definen de hacer, pues obviamente el diagrama más bonito y todo eso, pero pues la idea es que tenga esta estructura: objetivos, materiales y métodos y los resultados que se obtuvieron de esos objetivos. Luego, ya les voy a compartir. Luego de allí, van a ir a la discusión y me van a indicar si la hipótesis que se plantearon al inicio, entonces van a hacer lo mismo que yo les puse ahí en la diapositiva, van a buscar esa hipótesis que plantearon ellos allí y de esta manera lo van a poner ustedes. Entonces me copian la hipótesis y luego de allí me van a decir: la hipótesis se aprueba, y con sus palabras me van a dar las razones de por qué se aprueba o por qué se rechaza. Ya les comparto para mostrarles lo siguiente. Luego, con sus palabras me van a indicar cuál es la conclusión más relevante. Pues si de pronto tienen varias conclusiones, ustedes simplemente me van a decir o van a identificar cuál es la conclusión más relevante que ellos presentan ahí y me lo van a mencionar con sus palabras. O sea, no van a como tal copiar y pegar, sino que con sus palabras van a decir: la conclusión más importante de esta investigación es esta. O sea, es algo también como muy corto, no tiene que ser pues algo un párrafo muy extenso, no sé, pueden ser unas 4 líneas, máximo 5 líneas. Y la última parte es esta y es el resumen. Entonces lo que van a hacer es tal cual, como les mostré, van a copiar ese resumen, lo van a copiar
y van a señalar cada una de las partes de esta manera. ¿Listo? ¿Tienen dudas respecto a este trabajo? Bueno, entonces creo que está muy claro esto. Les voy a compartir ahora las fechas, como les dije, Hacer ahora que una la... pregunta, Dime. qué pena. O sea, ese trabajo, eso que se acaba de mostrar, se hace es con el trabajo que hicimos primero en grupos, creo que en un artículo científico, internet y eso. Pues sí, todas las clases hemos estado trabajando con ese artículo. Por ejemplo, ya se hizo lo de la introducción. Hace más de 15 días, hace 20 días debían entregar lo de materiales y métodos, que fue el segundo trabajo que se dejó, que unos lo entregaron y otros no, no sé si ya hicieron la entrega. Y con ese mismo artículo vamos a terminar en esta parte, que es la parte final, que es la de resultados, discusión, conclusión y el resumen. Entonces, sí, es el mismo artículo que se está trabajando en grupos, que lo dividimos en secciones o en partes, primero introducción, luego materiales y métodos y ahora esta parte de los resultados. Ok, profe, gracias. Listo. Profe, yo tengo una pregunta, pero es respecto a la plantilla en la que estamos trabajando el proyecto. Dime. La plantilla pues tiene como ciertos apartados que pues como tal creo que a nosotros no nos corresponden, como lo serían recomendaciones, agradecimientos, cosas así. Entonces, los apartados que no nos corresponden se los quitamos. Sí, claro, o sea, simplemente ustedes van a sino que la plantilla es para que tengan como esa parte de las normas APA y vayan cumpliendo con lo de que dice, por ejemplo, el resumen, de que la estructura de la introducción debe estar en ese orden, con esos títulos, pero ya lo que no les puse yo, porque yo incluso creo que les puse cuál era la estructura que debía tener el proyecto, entonces ustedes se van a regir, es a lo que vimos en clase, ¿listo? Nada de eso de agradecimientos y ese tipo de cosas, no, o sea, todo eso lo eliminan y simplemente van a trabajar en lo que vimos en clase, en la introducción, el resumen, en la parte del estado del arte. Yo creo que yo Ok, les profe. puse ahí la estructura, no recuerdo si le tienen la estructura del Sí, proyecto. usted nos dio la estructura. Adicional, ajá, adicional a la plantilla les puse la estructura. Entonces simplemente ustedes van a coger esa estructura y la van a poner allí, sino que como ahí ya sacó normas APA y el alineado y el tamaño de la letra y todo ese tipo de cosas, entonces como para tener como presente eso. Y obviamente pues lo de las normas APA sí es como tal, en cuanto a citas y referencias, sí, sí o sí obligatorio, para que lo tengan presente, de que no vayan pues Ok, como a profe. hacer plagio. Listo, entonces ahora yo les voy a Profe, gracias. compartir la parte de las actividades que están como ahí pendientes. Entonces, dentro de, bueno, el trabajo que les puse para el día de hoy lo van a entregar, pues dentro de 15 días lo van a subir tal cual como ya han subido los demás a esa carpeta del artículo. Y la idea para que nos dé presentar esos proyectos de curso, pues ya al final como tal del semestre, para que tengan tiempo de prepararlos y hacer las correcciones. Entonces, dentro de 8 días en el horario de clase no nos vamos a ver como tal por Zoom, sino que lo que van a hacer es que yo les voy a dejar un taller evaluativo que se trata del artículo científico. Es en los mismos grupos de trabajo, o sea, en vez de ver como tal la clase, lo que van a hacer ustedes es hacer este taller evaluativo y les voy a dar todo el día, pues obviamente ese mismo viernes, dentro de 8 días, les voy a poner allí lo que van a hacer, el taller, y les voy a dar pues todo el día para que realicen la entrega de ese taller. Pero entonces no vamos a tener clase por Zoom, sino que van a trabajar ustedes de manera independiente en ese taller. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como presente. Luego, de allí, entonces, está en la entrega de este trabajo que les dejé el día de hoy, de esos resultados, discusión del artículo que venían trabajando. Lo segundo que aparece pues ahí es el 15 de noviembre, el avance el segundo avance del proyecto. En este caso, lo que van a hacer es que van a presentar hasta donde alcancen, pues si pueden hacerlo todo, pues mejor, pero si no, entonces me van a presentar materiales y métodos o lo que alcancen a avanzar para esta presentación. Pues igual el tiempo es corto, pues van a tener 15 días para realizar ese avance. Entonces, pues dependiendo de eso también. Y como les digo, yo voy a revisar en ese avance, es la segunda parte,
que me entreguen. O sea, la primera les voy a hacer la revisión de introducción y eso. Y luego de allí, pues ustedes miran cuáles fueron las correcciones que yo les hice y según esas correcciones, pues hacen la parte de materiales y métodos y la parte de resultados y ya ven si me entregan pues todo eso o lo que tengan hasta ese día. Diferente a lo que ya entregaron en el primer avance, para que lo tengan como presente. No les voy a exigir que me entreguen todo, pero sí que por lo menos avancen en algo. O sea, que me entreguen algo adicional de lo que ya se les había entregado antes. Y ya quedan pues como trabajo ya más independiente, que ustedes hagan las correcciones de la introducción, objetivos y estado de arte, que fue lo que ya me entregaron. Pues sí tienen correcciones. Por eso yo pues la próxima semana voy a entregarles eso, tratar del lunes de revisarles esa parte y entregárselas. ¿Listo, muchachos? Lunes o martes pues las van a tener ahí. Luego está la otra entrega, las presentaciones que son el 27 de noviembre y el 4 de diciembre. Pero para todos, este 27 de noviembre ya todos como tal deben tener el proyecto, el trabajo escrito completo y la presentación ya hecha. Para que lo tengan ahí presente, se va a dividir en dos fechas, pues porque realmente son muchos grupos y no nos da para exponerlo en un solo día. Entonces, pues tomé la decisión de dividirlos en esas dos fechas, pero desde la primera fecha todos tienen que tener ya todo listo. O sea, ese día todos tienen que estar preparados porque incluso no voy a decir antes quiénes van a presentar ese día, no, sino que todos van a tener como tal el mismo tiempo y es lo más justo de que no unos tengan 8 días más para presentar su proyecto, sino que todos ya como tal ese día tengan todo listo y ese día se hace el sorteo de quienes van a presentar. ¿Listo? Profe, y la presentación en diapositivas, ¿y de qué hablamos? ¿De la introducción, del estado del Todo. arte, las conclusiones, todo, o todo O ponemos sea, en no. diapositivas? En las diapositivas tienen que incluir exactamente todo, pero recuerden, las Resumen. diapositivas simplemente es una ayuda para yo exponer un trabajo que he realizado. Entonces, en este caso es lo mismo. Incluyo, por ejemplo, mi introducción, los objetivos y todo este tipo de cosas, pero no voy a copiar y pegar el mismo trabajo escrito porque eso no se trata. Entonces, por ejemplo, en la introducción puedo hablar de ella y puedo guiarme por medio de imágenes. O sea, yo puedo dar una introducción, incluso puedo a esa introducción unirle el estado del arte y por medio de imágenes o poco texto puedo explicar mi introducción. Entonces, es un resumen para que lo tengan ahí presente y que no me vayan a copiar como tal todo el texto, porque entonces, obviamente, estéticamente no se va a ver bien. Lo segundo es que les pido por favor que tengan como presente esa parte de las citas. Como ustedes pueden ver, yo en cada diapositiva cito. Ya les voy otra vez a mostrar allí. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Y tenemos que prender la cámara o así solamente hablando así como usted? No, normalmente, pues normalmente les pido que prendan la cámara como para presentarse y ya después de que inicien a hacer la exposición la pueden apagar, no hay problema. Incluso como en términos de internet, hay veces cuando se prenden las cámaras y eso, se vuelve más lento, entonces no. Simplemente como para presentarse y ya. Y el tiempo más o menos son como media hora, 20, o sea, son como 20 minutos más la retroalimentación. Pues eso es lo que les digo. Por eso lo dividí también como en dos secciones para ver si de pronto un día exponen 4 y el otro día exponen los otros 3 que faltan. Ah, Porque en algunas ocasiones pues les digo 20 minutos y se alarga más la presentación. Entonces por eso pues también lo dividí de esa manera. Entonces, para que lo tengan presente también esto, miren lo de las citas en las diapositivas. Miren que yo aquí como tal presento poca información y esto está redactado con mis palabras, pero de todas maneras pongo la cita de donde consulté la información. Lo mismo, por ejemplo, lo pongo aquí en las imágenes, todo eso pues lo cito y al final está la tabla de la bibliografía y está como pues en las normas APA con los links y todo eso, para que lo tengan presente pues que también lo deben de incluir en las diapositivas. Y como les dije, eso es un resumen, las diapositivas es como un resumen de lo que yo voy a presentar y un apoyo de lo que yo voy a hablar, o sea, tampoco para que lo tengan presente, es que en muchas de las ocasiones leen lo que está en la diapositiva y pues la idea no es esa, la idea es que ya vayan
empezando como tal a tener manejo de tema. No quiere decir que no puedan leer algo, incluso uno puede hasta leer la diapositiva, pero luego de que termina de leer su diapositiva puede explicar de qué se trata lo que leyó. Entonces es válido que si leen, al final expliquen, pero no solamente como exponer leyendo y leyendo lo que están en las diapositivas y ya, para que lo tengan presente porque pues obviamente eso también lo voy a tener muy en cuenta al momento de que realicen la exposición. ¿Listo? ¿Tienen de pronto más dudas respecto a las fechas, los trabajos? ¿Ninguna? Creo que esa fecha les va a subir al team para que... Sí, en una publicación se las voy a poner ahí, tal cual como se las mostré ahorita, se las voy a poner allí. Bueno, voy a corregir algo porque puse algo, bueno, ya lo corregí. Lo del segundo avance lo tenía al revés, pero ya. Sí, ahorita en Teams les pongo eso y les pongo pues la grabación de la clase del día de hoy. Lo del trabajo del día de hoy ya está allí en la carpeta de la clase número 5 que dice resultados, ahí ya está. Las diapositivas y está el trabajo. ¿Listo? ¿Dudas? ¿No tienen más dudas? Bueno, muchachos, entonces si no tienen dudas respecto a esto, como les dije, ya dentro de 8 días les voy a poner en Teams el taller que deben realizar, pues en el horario de, como tal de la clase y les voy a dar todo el día para que puedan hacer ese taller, ¿listo? Lo segundo es que les aconsejo primero que lean, les voy a enviar un artículo para poder hacer el taller, entonces que lean bien ese artículo y lo lean todo, o sea, no comiencen a desarrollar el taller antes de leer todo el artículo. También les recomiendo que antes de leer el artículo lean todo el taller hasta el final y prosigan ahí a leer el artículo. ¿Por qué les digo que lo hagan de esta manera? Porque a medida de que ustedes van leyendo todo el artículo, pues pueden ir identificando algunas cosas, pero solo hasta el final del artículo se van a dar cuenta si es de esa manera. También, para que lo tengan presente y se los dije ahora, no quiere decir que por el hecho de que sea un artículo que ya esté publicado, esté redactado de la manera correcta, que es como yo se los indiqué aquí en clase. Para que lo tengan presente, que si en alguna ocasión ustedes están leyendo y creen que algo no está de la manera correcta, pues entonces ustedes me van a poner allí en el taller exactamente eso, que identificaron que no estaba de la manera correcta, que no presenta, por ejemplo, no tiene hipótesis o la hipótesis está en otro orden, o sea, ese tipo de cosas tienen que identificarlo y ponerlas allí para que lo tengan presente porque es que en algunas ocasiones dudan de ustedes. O sea, tienen como tal el concepto claro, pero piensan que es que sí o sí tienen que encontrar lo que se pregunta en el taller. Entonces, en algunas ocasiones no lo van a encontrar y ustedes van a decir, no, es que el artículo no cumple con las características porque no tiene el orden adecuado o no incluye una hipótesis o todo este tipo de cosas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Igual yo en el taller les hice esa anotación para que no vayan como tal a dudar. Pero sí, léanse el artículo que les voy a enviar hasta el final y ya luego de ahí sí empiecen a responder cada una de las preguntas. ¿Listo? Entonces, muchachos, que estén bien y ya nos veremos por aquí, por allá a final de noviembre. ¿Listo? Listo, Pro- profe, gracias. Bueno, profe, Bueno, hasta hasta luego. luego. Profe, Profe, que esté hasta bien. luego. Dime. Yo llegué un poquitico tarde para la asistencia y pues, yo vi la que te escribí ayer, si Ujú. recuerdas. Sí, sí, claro. Sí, ya, Michelle, ahí ya está. ¿Alguien más llegó tarde? Yo, profe, falto por la asistencia. Pero yo me conecté como a los 10 minutos de comenzar. Sebastián. Listo. ¿Alguien más? Creo que Felipe Hola, está por profe. ahí. Hola, Felipe. Listo. Profe, profe, te quería hacer una pregunta. ¿Será que te puedes quedar un segundo? Es que necesitaba hablar contigo. Sí, claro. Esperamos a que los demás se desconecten y ya hablamos. Profe, ¿ya te Dale. espero o tú ahorita haces lo que te comenté ayer? Ah, no, ahorita que termine la clase, pues voy a, como tengo que subir lo de las fechas y eso, entonces ahorita te subo allí. Igual te va a aparecer.
Una Bueno, pregunta, ¿ya en el proyecto me dice solo hay un problema con eso? solo es que, pues muchachos, el problema, sí hay un problema en el sentido de que son más trabajos y al ser más trabajos no sé si me da el tiempo para revisar tantos trabajos porque ¿Sabe que la puedo fecha, buscar un grupo? sí, Así sea, así esté uno de más. sí, no importa. Ah, bueno. Sí, porque yo en este momento lo que he hecho lo he hecho solo. Sí, la idea es que busque sí un grupo porque Profe, o yo sea, también estoy solo. por el tiempo no nos va a dar. Entonces, y si hay muchísimos grupos, no me va a dar el tiempo ni siquiera para revisar porque las notas hay que subirlas, o sea, la última presentación es el 4 de diciembre y las notas hay que subirlas por esos días. Y pues un proyecto me puedo demorar muchísimo tiempo en revisarlo. Entonces, por eso les había dicho que, perdón, tiene que tener estipulado como, pues, en los grupos de trabajo y que debían ser máximo 7 grupos. Entonces, para que lo Pero tengan en cuenta. igualmente, profe, pues ahí yo entregué mis avances, pues por si, para que sepa que yo sí he hecho Entregaste lo el que me primer han mandado. avance. Sí, entregué todo lo que usted me ha mandado. Bueno, listo. Entonces, Lo igual yo me metí a un de, grupo. bueno, sí, lo de los avances del artículo no hay problema que lo hagan solo. Ese no es tan complicado. Pero ya lo del proyecto sí, porque como es más amplio y es más detallado, entonces no da el tiempo como tal, pues en el cronograma que tengo establecido, de revisar demasiados proyectos. Entonces la idea sí es que por favor se ubiquen en otro grupo. O sea, que queden como los mismos 7 grupos. ¿Listo? Profe, yo tenía una preguntita rápida, no me demoro. Sí, Es que señor. pues en el proyecto usted nos explicó cómo hacerlo y todo. Y de hecho pues yo le estaba preguntando a usted por el chat de que aplicáramos lo que usted nos enseñó, pero que nos estábamos apegando a la plantilla que había para trabajar. Ajá. Entonces, pues nosotros hicimos pues, lo que hemos hecho para el primer avance, como usted nos explicó con las indicaciones y todo, Sí. pero apegándonos a la plantilla, o sea, siguiendo como el orden que tiene, los títulos y así. Entonces, pues no sé si de pronto habría algún problema o cuando usted lo revise, ahí nos No, indica de pronto. no, o sea, es lo mismo. Después de que, es que por ejemplo yo les decía, puede ser que en la plantilla le pongan otro nombre, pero al final es lo mismo. Si por ejemplo en la plantilla te aparece marco teórico y no te aparece estado del arte, pues es lo mismo y lo dejas con ese título que al final yo sé que es lo mismo. Entonces no hay problema por ese lado. Ah, ok, entonces, bueno, eso sí, de una vez adelanto que hay que corregirlo porque no sabíamos que era lo mismo y lo pusimos aparte, pero ok, eso se corrige, pues. Bueno, listo, igual ahí solamente es cambiar el título y ya. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más aparte de Felipe tiene alguna pregunta? ¿Contigo cuándo nos volveríamos a ver? El 27 de noviembre, que es la presentación de los primeros grupos. Porque dentro de 8 días es el taller evaluativo, pero pues ya lo hacen ustedes de manera independiente. O sea, nos vemos casi dentro de un mes. Listo, muchachos. ¿Más preguntas? Bueno, si los demás no tienen más preguntas, entonces por favor les pido que se retiren para yo poder hablar con Felipe. ¿Listo? Bueno, profe, chao, gracias. Gracias, hasta luego. Lisa, ¿tienes de pronto alguna pregunta para hacerme? Bueno, creo que
No está. Listo, dale, Felipe. Ya la puse en sala de espera por Hola, si. profe. Hola. ¿Qué más? Profe, te quería preguntar acerca, pues, como para cuadrar bien el tema de las notas y los trabajos, porque creo que te estoy debiendo todo respecto a lo El del, artículo. del artículo. Y lo otro que te quería preguntar era si, bueno, te iba a preguntar también el tema de las fechas de entrega, pero pues como dijiste que entre el 27 y el 4, quería saber si de pronto me podrías colaborar agendándome a mí para el 27. Lo que pasa es que pues yo estoy tratando de hablar como con todos los profes para cerrar el semestre una semana antes, porque yo el 3 de diciembre más o menos tengo que viajar y pues viajo sin computador y me queda como muy difícil pues a las clases y presentar otros trabajos. Entonces estoy tratando de cerrar el semestre antes. Ah, bueno, listo. O sea, no hay ningún inconveniente. Eso sí, porfa, me acuerdas antesito para yo tenerlo como ahí presente. Si tú logras, o sea, tener. Ah, listo, dale, profe. Igual ese día todos tienen que tener ya todo listo, entonces pues no hay problema. Y de los trabajos, pues ahí Ajá. está abierta Sí, como tal la plataforma, entonces pues tú los vas dejando y yo te los voy revisando. Igual al final, como en listo, el profe. Academusoft yo subo es la nota ya final, el 100%, entonces pues Ajá. como que por ese lado me da el tiempo para ir revisando y mientras yo voy revisando pues te pongo ahí la nota y al final ya les enviaré es la nota final, la que ya voy a subir como tal pues a la Ah, Academusoft porque listo, profe. en las entregas les estoy poniendo al final del trabajo la nota. Cada una de las notas las estoy poniendo al final. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, pues yo voy a tratar de entregarte todo lo del artículo, lo que es pues desde el inicio, la introducción, lo Ujú, de los tres trabajos la pasos a paso. visualización y lo de la conclusión. Te lo entrego más tarde, de aquí a la otra semana, sí, de Listo, aquí al dale. viernes. El Dale. viernes pues haré el taller que tú dejaste y de aquí al 20, si te parece bien, te envío, eh, subiría por el Teams y también te lo enviaría por el correo mi trabajo, El proyecto. el final, el proyecto final, pues para que me lo revises y me digas qué correcciones debo hacer y pues yo tenerlo listo para el 27 y pues el 27 hacer la presentación. Listo, dale. Entonces, así quedamos. Listo, Yo profe, quedo ya entonces pues eso pendiente de sería. vos. Listo, profe. Vale, entonces pues muchísimas gracias. Bueno, Felipe, que estés bien. Vale, Hasta profe, luego. hasta luego.